¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com. Vamos a tratar varios temas. En una segunda parte del programa vamos a hablar con un diputado provincial. En una primera parte del programa con uno de los sectores protagonistas de la masiva movilización que hubo el día de ayer, que se desarrolló en muchas partes del país. Acá en la ciudad de Santa Fe fue muy importante, en Rosario fue muy importante y a nivel nacional más grande aún. Yo quiero decir algo sobre la movilización de la universidad. ¿Hay un reclamo de presupuesto? Sí, por supuesto. Los 4 niveles de la educación tienen un problema de presupuesto gigante. Provincias como la de Santa Fe, iba a poner el posteo del gobernador donde se suma a la discusión de la defensa del presupuesto de la universidad. No lo puse porque lo estoy diciendo con palabras, pero me parecía interesante rescatar de eso que escribí, que es un poquito más largo que lo que voy a decir. No pueden ser tan caraduras los gobernantes. Lo digo con absoluto respeto. Como diría un periodista a nivel nacional, con todo respeto, no puede ser tan caradura. Si hay un gobernador que ajustó en educación fue Puyaro. Hace 2 años que viven mal los docentes con el salario. Siempre hubo problemas con los salarios, siempre. Pero hace 2 años que viven pésimo. Buscan otro tipo de actividad paralela a la educación para poder vivir, para poder llegar a fin de mes. No pueden pagar las cuentas, están endeudados. Ahora sacaron esto que encima le van a controlar el salario, los gastos para salvar el salario. Yo lo único que digo, no sean tan caraduras, loco. No sean tan caraduras. No pueden salir en defensa de la educación universitaria cuando la están haciendo pelota económicamente a la economía familiar del docente. ¿Cómo estás, Carlito? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maxi? ¿Cómo le va a tu reina? Bien, bien. Sé que anda ocupado en un montón de cosas, pero no sé cómo hace para escribir tanto. Bueno, acá, la primera vez, está sin abrir, está a la venta, así que si quieren, quedan muy poquitos. Pueden conseguirlo en la librería cívica en Santa Fe o por internet también. Derecho, Justicia y Verdad. Estás con un segundo libro. Ahí están bandas. Así es, sí, que posiblemente sale esta semana ya a la venta. Contame un poquito. Bueno, por favor. El segundo libro se trata de la exclusión de la prueba ilícita. Porque muchas veces ocurre que durante el proceso, tanto las actuaciones prevencionales como las que realiza la Fiscalía pueden llegar a ser ilícitas, o las que ordena la Fiscalía pueden llegar a ser ilícitas. Entonces, hay una sanción procesal. El mismo código dice que las pruebas ilícitas no pueden ser tenidas en cuenta para condenar a una persona, para poder utilizarlas en contra de una persona. Por ejemplo, hay un caso ahora que habrá que ver qué es lo que dice el tribunal, ¿no es cierto?, que se refiere a las declaraciones coactas, o sea, las declaraciones que se realizan bajo coacción. Hay casos importantes a nivel nacional. Para bajarlo más a tierra, Carlitos, disculpame que te exprima de bajarlo más a tierra. ¿Qué significa una declaración coacta y bajo coacción? La persona está presionada para hablar en un determinado sentido. Está presionada, está amenazada, está bajo condiciones psicológicas que no permiten la autonomía de la voluntad, digamos. El testigo tiene que ser una persona, porque refiere precisamente al testimonio, ¿no es cierto? Discernimiento, intención y libertad. Tiene que haber autonomía de la voluntad para que valga esa declaración. ¿Por qué? Porque hay un principio de la Constitución Nacional, en el artículo 18, que prohíbe, de la Constitución originaria, es decir, de la Constitución libertaria, que prohíbe la declaración contra sí mismo. O sea, nadie puede estar obligado a declarar contra sí mismo. Eso lo dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, y creo que es uno de los principios rectores del derecho penal, porque si no, la persona puede declarar bajo apremio, bajo una coacción psicológica, bajo amenaza. Entonces, en esos casos, como en otros, supuesto que también se tratan en el libro, se puede verificar y interpretar
que esas declaraciones pueden llegar a ser nulas. Ujú. O inválidas, digamos. Así que bueno, este libro también lo pueden encontrar. Muchos de los artículos fueron publicados en Nota 22, por eso lo acompañamos a Carlos ahí, que generosamente nos da un pequeño reconocimiento enorme para nosotros de estar en la contratapa de su libro, que me parece para nosotros muy, Sí, para mí también un gran apoyo, Maxi, muy valioso. poder publicar pequeños artículos de Nota 22 que luego, de acuerdo a la opinión, inclusive que uno recaba de cada uno de esos artículos, las opiniones de los colegas, abogados. Recordemos que este primero incluso fue también acompañado por los docentes de UDE, ¿no? Está Sergio Romero Exactamente. también acompañó. Es una actividad que por ahí cuesta mucho editar, pero sirve mucho para la educación, para los estudiantes universitarios, para los docentes, para el que trabaja en tribunales. O sea, tiene un amplio, es como un antibiótico, tiene un amplio espectro, digamos. Y los principios constitucionales se estudian también en la secundaria, Maxi, o sea que no es solamente la universidad, la facultad de Derecho, Ciencias Políticas, sino que también la secundaria se da ciencias sociales. Cuestiones básicas de la democracia. En paréntesis, antes de meterme con Alberto Cabana, que nos está esperando en línea desde Buenos Aires, y lo vamos a ver con la gente de UDA, junto con su titular, movilizándose ayer en la marcha masiva, insisto, que entre paréntesis, sobre la marcha quiero decir algo. Más allá de que fue por el presupuesto, que creo que me quedó de expresar hoy, toda manifestación, cuando hablan de marcha política, toda manifestación es política. El ser humano es en sus actividades públicas una expresión política en su vida diaria. Y había distintas vertientes políticas. Sí, creo que eso es lo que debería preocuparlo al gobierno, porque cuando vos ves que todos se están juntando con un reclamo común, ya hay algo que vos estás haciendo mal, me parece. Antes de seguir hablando de este tema con Alberto, te quería consultar algo, Carlos, un poco como profesional de derecho, no tanto como rol de periodista que estaba ejerciendo en este espacio. ¿Se puede denunciar a un legislador por un proyecto? Hay un debate que se está dando nacional. En este caso le toca a Carolina Lozada. Yo no quiero puntualizar ni siquiera en el proyecto, porque en definitiva es una cuestión que decidió la senadora presentar en relación a lo que tiene que ver con denuncias falsas. Pero podría ser por otro motivo. Yo lo que digo es, ¿se puede denunciar penalmente a un legislador por un proyecto, por una iniciativa, por un parecer que tiene? ¿O es el Congreso el que debe debatir esta cuestión? Te pregunto como profe de asuntos constitucionales. Creo que está muy acertado, Maxi. Es decir, yo pienso lo mismo, son opiniones personales, de que un proyecto de ley justamente se basa en que es una propuesta legislativa para que se debata en el Congreso, que pueda hacer la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, ¿no es cierto? Para que se apruebe la ley, que lo discutan los distintos bloques. Por supuesto que cada uno de los juristas puede opinar en los medios de comunicación, pero siempre hay que hacerlo con una cierta prudencia, porque a veces se están confundiendo con las críticas que están haciendo. ¿Por qué? Porque las falsas denuncias no son solamente para casos de abusos sexuales o de violencia de género. La falsa denuncia es para cualquier delito. Entonces, cuando se habla de aumentar la pena o bajar la pena de las falsas denuncias, no se hace referencia exclusivamente a eso, sino a todas las cuestiones que refieren a las falsas denuncias. Cuando una persona falsamente y dolosamente, que eso hay que aclararlo, doloso quiere decir que lo hace intencionalmente y con la voluntad de causar un daño, de perjudicar a la otra parte, al denunciado. Entonces, esos casos son los que se está hablando acá de falsa denuncia. No es que exista un error en la declaración, un error en la concepción, o un testigo que diga, por ejemplo, no, mire, yo vi tal cosa, pero la verdad que no lo vi bien, como ocurre a veces en los juicios, muy habitualmente, que después cuando empiezan las preguntas y el contrainterrogatorio que tiene la defensa normalmente o que tiene la fiscalía, empieza a desmenuzarse concretamente cuál es la prueba. Entonces, la falsa denuncia, las falsas acusaciones pueden conllevar un daño y un perjuicio muy grande, no solamente al sistema judicial, sino también a la persona que está imputada,
que muchas veces está privada de la libertad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque ocurre, no digo que en la mayoría de los casos, pero sí ocurre con cierta habitualidad, de que se apresuran mucho a decir que esa denuncia es verdadera sin verificar todo el contexto de investigación. Entonces, por eso la premisa fundamental de los códigos procesales acusatorios es: primero se investiga y luego, si es necesario, se acusa, se imputa, se detiene, etc. O sea, se toman medidas cautelares. Si es que corresponde y si la Fiscalía y la jurisdicción, o sea, el juez, consideran que es aplicable esa medida cautelar. Hay que tener mucho cuidado porque una persona privada de la libertad no es resarcible. Cuando una persona ya estuvo privada de la libertad, el daño que se hace es irreversible. Sí, yo, digamos, está muy buena tu aclaración. Sos un juez, sos abogado penalista, has ejercido la docencia en Derecho y me parece valioso aclarar, incluso en este tema puntual de falsa denuncia. ¿Sabes dónde a mí me preocupa, Carlos? Que tengo una cuestión interna con Carlos, que él, cuando hablamos temas jurídicos, dice: Maxi, empezá a hablar más prolijamente, loco, estudiá Derecho. Y yo le digo: ¿sabes qué pasa? Que yo trato de bajar para que todo entendamos. Y tenemos esa discusión. Y por ahí se me va un poco de mambo la forma que me expreso, pero lo hago porque, ¿sabe qué pasa? Que usted que está del otro lado, la gente está cansada. Entonces, cuando hay expresiones, porque hay sectores que apoyan lo que está haciendo, en este caso los HADA, insisto, yo no quisiera puntualizar al legislador. El problema es que cuando hay un proyecto y se quiere utilizar el derecho penal, porque dicen: no, mirá, están tratando mediante este proyecto meterle temor a tal o cual sector. Bueno, está bien, pero ahora si vuelve a meter una denuncia penal al legislador, le estás tratando de condicionar a que legisle. Entonces, pongámonos de acuerdo. Yo lo que digo, dejemos el derecho penal para las cuestiones. Es un derecho subsidiario, ¿no, doctor? Cuando el problema es un delito. Bueno. O sea, no es para cualquier cosa, es un debate legislativo. Y si no, que vaya, que plantee, que presente notas en el Congreso, que encuentre un legislador que vaya en la línea. Pero me parece que agarrar el derecho penal para este tipo de cuestiones no es pertinente, pero es una opinión. Sí, es una cuestión, Maxi, agrego un poquito a lo que vos estabas comentando, ¿no? Vos estás hablando de un senador nacional, una senadora nacional, que presenta un proyecto para la discusión. Vuelvo al principio. Claro. Hay que ver si sale. Cualquier persona puede expresarse en los medios de comunicación, porque hay libertad de expresión, pero siempre con coherencia de qué es lo que se está discutiendo, porque si no se tergiversa la interpretación de lo que correspondería analizar. Y la gente que no es especialista en el tema jurídico puede confundirse. La falsa denuncia no es solo para los casos de violencia de género o abuso sexual. Si te parece, nos comunicamos con Buenos Aires, con Norberto Cabanas. Quiero agradecerte, Norberto, este tiempo que nos dedicas, ¿no? Escuchaste un poco, creo que estabas en línea mientras nosotros hablábamos con Carlos, cuál era nuestro parecer un poco de este espacio. Sin condicionarte hacia dónde llevar la primera parte de la entrevista en relación al tema universitario o en general vinculado a la educación. Te insisto, no te quiero condicionar, pero para mí fue una expresión que va más allá de la universidad, lo que pasó ayer, pero bueno, es una opinión. Te escuchamos, Norberto, y gracias por comunicarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Roberto? Bien. Y sí, bueno, primero decir que fue una nueva expresión multitudinaria por parte de la sociedad en apoyo a la educación y a la universidad pública. Esto es lo primero que bueno, la sociedad argentina confía en la educación pública y en la universidad pública como garantía de movilidad social ascendente. De esto no quedó ninguna duda, no es la primer marcha en la que la sociedad y está apoyando diariamente la educación y la universidad pública. En ese sentido va más allá del tema universitario, porque le está diciendo un gobierno que le da prioridad a la educación y hay que dársela. Hoy en el marco de la educación en general
la educación, al igual que otros niveles, está viviendo un financiamiento brutal. Y no es algo figurativo, simbólico de financiamiento brutal. Hoy prácticamente están basadas todas las líneas de investigación. Hoy cualquier persona que entra a una universidad ve el estado en que se encuentra. El otro día miraba en un canal de televisión a la mañana que pasaban imágenes, por ejemplo, de la entrada al hall de la Facultad de Medicina acá en Buenos Aires. Y bueno, los periodistas no decían nada, pero se veía un hall oscuro. ¿Por qué oscuro? Porque tienen que regular a la mañana, temprano, el humo de luz. Los alumnos entran ahí donde niebla, pero prácticamente sin niebla. Bueno, y así pasa con todo, lo que pasa en los otros lugares de enseñanza. En el caso de la universidad, estamos viviendo algo muy grave que tiene que ver con lo institucional y tiene que ver con lo que vos decías, Maxi, en relación a que esto va más allá todavía de la universidad. Estamos frente a un poder ejecutivo que no respeta la división de poderes. Vamos a decir claramente cómo empezó esto. Esto empezó en el año 2024, cuando se vota la primera ley de financiamiento educativo, se hace la primera gran marcha universitaria, recuerdo 1.200.000 personas acá en la ciudad de Buenos Aires y también cientos de miles en el resto del país. Y el Ejecutivo la vetó. Esa ley quedó vetada. ¿Qué ocurre en el 2025? Se vota una nueva ley de financiamiento universitario. Se hacen 2 marchas multitudinarias también en apoyo a la ley y al financiamiento. El Ejecutivo también la veta. Pero ¿qué ocurre? Esta vez el Congreso Nacional lo que hizo fue rechazar el veto, ratificar la ley con una amplia mayoría superior a los 2/3 requerida para sostenerla. A partir de ahí la ley queda vigente. El Ejecutivo decide no aplicarla, colocándose al margen de la ley, pues es una obligación de aplicarla. Se presentaron distintos recursos, porque un recurso que se le otorga una cautelar que obliga al Ejecutivo a ejecutar la ley. El Ejecutivo sigue sin hacerlo y ahora está pidiendo la intervención de la Corte Suprema. Que sinceramente debería ser lo más rápido posible con este tema. Hoy concretamente es la situación que estamos viviendo, una situación institucionalmente compleja, donde se está respetando la división de poder. Por eso, uno de los lemas de la última marcha fue que cumplan con la ley y por la democracia. La división de poderes es base de una república democrática. En ese sentido, cuando vos decís que esto va más allá de la universidad pública, sí, totalmente va más allá de la universidad pública. Cuando decía que cualquier tipo de manifestación es política, es totalmente real y además habría que tener en cuenta, en todo caso, si lo quieren mezclar con la política partidaria, que excepto 2 fuerzas, el resto de todas las fuerzas políticas del país apoyaron el reclamo este. Por lo tanto, lo que dice... Gilberto, vos sos el dirigente, vos sos el secretario gremial a nivel nacional de la Unión, digamos, de sindicato en todo el país. Entonces, voy a hablarte a vos en términos gremiales. No es un poco, y creo que esto se replicó en varias provincias, por eso te consulto tu opinión al respecto. ¿No son un poco caraduras los gobernantes cuando salen a apoyar una manifestación masiva de incluso no solo los docentes, sino que los rectores también están acompañando, cuando en sus provincias ajustan y a veces peor que el gobierno nacional? Bueno, vamos a encontrar, sí, muchos gobernantes que critican y apoyan, pero cuando hablo de gobernantes me refiero a provinciales. Su propia provincia hace lo mismo que está haciendo el gobierno nacional, recortan. No quiero dejar pasar algo que acabas de decir cuando hablaste de esta constitución que se hace también con los rectores. Sí. Esto es una
construcción conjunta que nace de unificar criterios, buscar posiciones de la unidad entre las organizaciones estudiantiles universitarias, los rectores nucleados en el CIN, Consejo Interuniversitario Nacional, y el Frente Sindical Universitario Nacional, del cual UDA forma parte, ¿no es cierto? Esto hay que decirlo claramente porque esta construcción conjunta nace de la unidad de estos tres. Discúlpame, ¿cuáles son, por una cuestión de solidaridad, que en esto están todos de acuerdo, cuáles son las entidades docentes que componen este frente? Además de UDA, tenés las dos PANADU, PADUT, CETERA, BEDUM y PATUM. PATUM es el gremio de los trabajadores. O sea, se suman al frente como no docentes, digamos. Exactamente. O sea que son todas las entidades de docentes que tienen vínculo con la universidad pública, ¿no es cierto? Así es, totalmente. Que en algún momento habrá que discutir también qué pasa con lo... No es un planteo que te hago a vos, ¿no es cierto? Tampoco para charlar con vos que estamos hablando de otra cosa, pero en algún momento habrá que ver qué pasa, porque hay la misma cantidad de universidades privadas y un montón de docentes que a veces están en peores situaciones que la universidad pública, la universidad privada. Habría que hablar con quién debe ocuparse de esos temas. Norberto, en este contexto de esperar que la Corte deba resolver, ¿no? Te pregunto a vos, Carlos, si querés integrarte en esta parte. Sí, sí. ¿Se puede, digamos, ir a la Corte para reclamar que se aplique una ley, digamos? Es algo bastante inédito. Y normalmente la división de poderes hace de que uno, un poder, como sería el poder legislativo, es el que hace las leyes. El poder ejecutivo solamente puede reglamentar las leyes sin variar el sentido que tiene esa ley. Sin romper el espíritu, digamos. Claro, el espíritu de la ley y el texto de la ley. No se puede contradecir en un reglamento, en una reglamentación, en un decreto, el sentido del texto de la ley. El origen y la naturaleza de lo que quiere decir la ley. Y el Poder Judicial tiene facultades de aplicación en el caso concreto, porque el Poder Judicial no legisla, sino que en un caso concreto tiene que decir si algún punto de lo que está legislado, en ese caso se considera injusto o inconstitucional. ¿Cierto? En el caso, por lo menos el sistema que nosotros tenemos, que es el sistema difuso, o sea, cualquier juez del país puede determinar si una ley o no es inconstitucional, pero la ley mantiene la vigencia, aún de la declaración de inconstitucionalidad, mantiene la vigencia hasta que no sea cambiada, derogada, reformada. La inversión en educación, Norberto, que es lo que argumenta el gobierno, ¿puede traer un desequilibrio fiscal? ¿Puede romper una economía de un país? Mirá, yo a veces digo que las discusiones hay que plantearlas desde otro punto de vista. Todo esto que estamos hablando es totalmente cierto, lo que está pasando a nivel institucional, el no respeto a la división de poderes y demás. Ahora, para tomar idea de la magnitud de lo que estamos hablando, tengamos en cuenta lo siguiente. A nivel presupuestario, en el 2023, el porcentaje de participación en el presupuesto del Estado Unitario era el 0,74, creo, 0,7 de la Nacional Olímpica. Hoy está en el 0,4, prácticamente la mitad. Prácticamente a la mitad. Con el agravante de que a nivel nominal, a valores nominales, el presupuesto se achicó también. Tengamos en cuenta también el tema salarial, que para nosotros, desde los sindicatos, es un tema prioritario. ¿Qué ocurrió a nivel salarial? Se han perdido, desde que asumió este gobierno hasta acá, 8 salarios completos. O sea, el trabajador, el docente universitario, el no docente universitario, perdió 8 salarios completos. Perdimos más del 40% del poder adquisitivo tomando los datos del INDEC.
Habría que ver si son tan exactos los datos del INDEC también. Hoy hay ayudantes de clases prácticas que están ganando 200.000 pesos y en algunos casos aún menos. Esta es la situación real. Ahora, la pregunta que hacías, ¿justifica ir a la corte? La pregunta yo la invierto siempre. ¿Hay algo que justifique que la educación esté como esté? Desfinanciada, sin fondos. Alguien dijo alguna vez, somos un país tan pobre que no nos podemos permitir invertir en educación. Entonces, ¿qué sentido tiene mantener un superávit cuando estamos hipotecando el futuro? En educación no hay futuro. Además, creo que para un país un superávit fiscal tiene sentido cuando todos los sectores que integran el país, empresarios, trabajadores, todos los sectores se ven beneficiados. Hasta ahora, yo creo que todos los sectores trabajadores en el sector educativo están siendo perjudicados. Y digo creo porque soy suave. En realidad, lo que estoy haciendo es rescatar lo que está ocurriendo. Podemos empezar a discutir un montón de cuestiones técnicas respecto a la situación judicial, de la cautelar que se le otorgó al CIN y demás. Pero me parece que no hay que perder de vista el fondo de la cuestión, que es la situación gravísima del financiamiento de la educación. Ahí está Un poquito de universidad. Encima con unas asimetrías tremendas. La otra vez estaba hablando con una docente que vino hace años del interior de Jujuy y está dando clase acá en Cava y se asombró cuando entró a una escuela y en lugar de pizarrón tenía una pantalla, no me sale el nombre ahora. Sí, son pantallas, son pizarrones digitales, digamos, táctiles, sí. Sí, se llama pantalla táctil. Esto marca también las asimetrías que existen hoy en el ámbito educativo, que son gravísimas. Mientras un alumno que por ahí estudia en esa escuela tiene más posibilidades de aprender por los recursos que se le brindan, salís de ahí y en otra escuela del mismo país, e inclusive a poquitos kilómetros, no tiene esa mínima posibilidad. La situación es gravísima. No es una situación como la de otras veces en la cual reclamamos salarios. Porque esto no es una discusión sola. También te quiero ampliar el panorama en este sentido. Si bien ayer la protesta, el reclamo fue destinado a lo que es la universidad, me parece a mí que también, por lo que uno puede ver, había muchos docentes de los otros 3 niveles también en cuanto a que es una queja general de la educación, porque no solo el gobierno nacional trata de mirar para otro lado con el tema de la universidad, que es lo que le corresponde al presupuesto nacional, pero también tendría la obligación de levantar el piso a través de la paritaria nacional, que es lo que siempre se hizo, por lo menos en los últimos décadas largas, para que las provincias que menos inversión tuvieran en educación por lo menos se vieran obligados a través de esa paritaria nacional a decir, che, menos que esto no puede cobrar un docente. También perdió en ese rol el Estado Nacional en este tiempo. Absolutamente, como vos decís, Maxi, es como que el Estado se retiró de la obligación constitucional de sostener y financiar la educación. Y cuando digo educación, hablo desde el nivel inicial hasta la universidad. Hay como un corrimiento del Estado respecto de esta obligación. Lo cual, por todo lo que venimos diciendo, es algo grave. Al punto que derogaron leyes para no invertir, para sacarse la obligación, como fue el artículo 9, ¿no?, de la ley de educación. Hasta derogaron leyes para sacarse la responsabilidad, digamos. Haciendo el artículo 9 termina eliminando la obligación del 6%. Y lo de la educación técnica también. El 1,2 que se destinaba a educación técnica. El otro día había un periodista, no lo voy a nombrar porque se hace famoso diciendo barbaridades, que creo que es lo que busca. Y claro. Decía, ¿por qué yo con la mía tengo que pagar tu educación? O sea, un poco esa frase me parece que resume la idea del gobierno.
No, la educación es una cuestión de Estado. ¿Sabés qué le respondería yo, Norberto, a ese periodista interesado? ¿Sabés qué le respondería a ese periodista? Mira, si vos mañana te enfermás, te va a gustar que el cirujano que te tenga que sacar el apéndice haya estudiado en una buena universidad. Seguramente, pero hay mucho, como dijo Sergio Romero en un discurso alguna vez, hay muchos que por ahí tienen 4 o 5 millones para pagar una escuela privada y entonces por ahí no les preocupa la escuela pública. Uh-huh. Pero los hijos de los trabajadores van a escuela pública. Y en la escuela pública, en la Argentina, estuvo siempre el germen de lo que es la movilidad social, desde la ley 1420. Cuando a principios del siglo se hablaba de mi hijo el doctor, era el orgullo de cualquier inmigrante tener un hijo en la universidad. Estamos perdiendo toda esa rica historia que tiene la Argentina en educación. O sea, la situación es mucho más grave de lo que uno puede relatar diciendo que no se hicieron determinadas leyes. Va más allá todavía. Es un poco lo que vos empezaste diciendo cuando abriste el programa. Norberto, te agradezco muchísimo este tiempo. Sí, no sé si la verdad que querés cerrar con algo. No, la verdad que coincido totalmente con el pensamiento de Norberto, porque creo que la Argentina tuvo siempre por lo menos durante el siglo pasado, un discurso, o sea, un conocimiento y una aceptación de la educación como una forma esencial de crianza para los hijos, ¿no es cierto? Y los padres pretenden siempre que se capaciten, aunque no sea universitario, que sea terciaria, la carrera, lo que sea, pero que sigan capacitándose. Una manera de trabajar como una error más para el mundo que viene, ¿no es cierto? Creo que es el mejor seguro que tiene un padre, una madre, es tratar de que su hijo se eduque para tener una herramienta que pueda adaptarse a la sociedad, ¿no? Norberto, no sé si querés decir algo. Finalmente te agradezco muchísimo este tweet. Un poco lo que dice Carlos, que es re importante. A ver. Porque eso que dice Carlos, le tenemos que agregar. Uh-huh. Y en el siglo pasado, para obtener un título secundario, terciario, universitario, uno como que había recorrido todo el aprendizaje. Hoy en día, el aprendizaje dura toda la vida. Exactamente. Porque cambia tanto la sociedad, la tecnología, las condiciones para trabajar, que constantemente la persona se tiene que estar actualizando, constantemente hay que estar estudiando, constantemente hay que estar formándose. Por eso lo que acaba de decir Carlos es muy importante. Tendríamos que retomar el lineamiento de darle importancia a la educación y a los educadores para poder concretar ese anhelo, que es un anhelo de la Argentina, tal cual lo demostró en la marcha del otro día, participando masivamente. Norberto, honestamente, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás volando todo el tiempo y te dedicaste un rato importante para hablar con nosotros. Y escucharnos sobre todo, porque estuvo presente todo el tiempo también cuando arrancamos el programa y él tiene siempre esa generosidad también de escuchar lo que decimos y ponerse en contexto cuando arrancamos y tenemos la posibilidad de dialogar de esta forma. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Norberto. Saludos. Gracias a ustedes por dedicarle siempre a la educación un espacio. Nota22.com. Información. Carlos, quiero que me acompañes con toda tu profesión y todo tu respaldo que llevas en la mochila académico para tratar un tema que yo no lo termino de entender. La verdad que es un tema que a mí siempre me dio un poquito de prurito, ¿viste? Cuando vos decís, qué pesado este tema. Te soy honesto y le estoy contando a la gente lo que pienso sobre este tema que vamos a hablar. Vamos a hablar de otros con este diputado provincial que es muy importante, de la provincia de Santa Fe. Pero quería hablar con vos porque has explicado en la universidad lo que es un delito federal, has explicado, si bien has sido juez provincial, te ha tocado siempre en algún caso vincularte a juzgar sobre cuestiones que en trasfondo podría haber cuestiones de drogas. ¿Cómo puede ser que pasen aviones volando, digamos,
en una provincia de otros países? O sea, digamos, ¿cuál es la estructura de funcionamiento del propio Estado cuando pasan estas cosas? ¿Cuál es tu visión, digamos, sin profundizar a lo mejor, pero para tener una visión a priori, para poder pasar a hablar con Carlos del Frade, que ya está con nosotros generosamente del otro lado? Mirá, Maxi, en primer lugar, yo fui también director de prevención y asistencia de adicciones de la provincia. También, ¿cierto? Bastante tiempo. Y considero, para encuadrar bien la situación de lo que yo pienso, creo que la función del Estado es la prevención, la asistencia del tema de las adicciones y la represión del narcotráfico, ¿cierto? Son tres ejes que ya lo dan los organismos internacionales como una función básica del Estado a la cual no puede soslayarse. Por eso lo quiero poner justo en el medio, porque a veces hay conceptos que solamente persiguiendo el narcotráfico uno está cumpliendo la función. Creo que no hay que perder de vista la prevención y la asistencia, o sea, ayudar, asistir a la persona que está enferma por temas de adicciones, que son enfermedades bastante difíciles de salir y bastante graves para la familia, inclusive de violencia y de hechos a veces marginales, que lo vemos habitualmente en televisión, ¿no es cierto? Pero la función de la persecución del narcotráfico también es significativo, porque solamente el Estado puede hacerla. Por eso creo que, bueno, tenemos una persona hoy invitada, Carlos del Frade, periodista, pero aparte especialista en el tema de... Se ha jugado mucho con este tema, que hay que ser un poco valiente, ¿no? No, y ha escrito también publicaciones. ¿Es así, Carlos? Carlos, gracias por hablar con nosotros esta noche. Gracias por comunicarte. Yo la verdad que quiero hablarte como ciudadano, no como comunicador, como titular de este espacio. Yo no salgo de mi asombro. O sea, vos abrís un día los diarios y decís, pasan los aviones, cae gente por ahí presa de otro país. Digo, yo no sé si en las películas termina pasando esto, digamos. Es una cosa increíble, ¿viste? ¿Y cómo les va? La verdad que es un placer que con vos, tanto a Carlos como... Muchas gracias por compartir el espacio. Hay que decir que la cuestión que tengan a la provincia de Santa Fe en el año 2000. En el año 2000 nosotros publicamos una publicación periodística derivada de los integrantes del PGP, que por hacer bien su trabajo enviando a Bahía Blanca para enviar buques fondados. Yo lo tremendo porque hicieron bien su trabajo. Allá en el año 2000, luego de esa investigación, es que había avionetas paraguayas que traían cigarrillos de mala calidad, cigarrillos adulterados, pero que en realidad el negocio ilegal de la gran... Y aprendimos sobre cómo funcionan las grandes empresas. Manejan el mercado legal y también manejan el mercado ilegal. Esa misma banda paraguaya, menor de edad, es prostituta en la zona de la terminal de colectivos en el año 2000. En aquel momento se establecieron 150 camiones que les estaban con estas clandestinas en la provincia y 100 en la provincia de Entre Ríos. Lo cual, esto es avionetas dando cuando se incluso personas que van a ser sexualmente, tiene 26 años de antigüedad. Esto es muy importante porque forma parte de un negocio ilegal, internacional, que forma parte de los 5 grandes negocios que tiene el sistema, entre ellos el narcotráfico, el contrabando de armas, los medicamentos, la trata de personas y el petróleo, los 5 grandes negocios que tiene el sistema. Las avionetas vinculadas proceden en la misma ruta y ya sabiduría el Chapo Guzmán. Los jugadores cambian, el vuelo sigue siendo lo mismo. Y en este caso, lo importante destacar es que estas 2 avionetas, tanto la del norte del fondo, así que de departamento que era Vista Loiza, en Iriondo, fueron 2 documentos que hacen la DEA. La DEA es aquella Secretaría de Estado norteamericana, por Richard Nixon, el primero del distrito, que tengan la idea de combatir el narcotráfico. Hoy en día lo que hace es
son los carteles que el sur venden hacia distintas partes, África, Asia, Europa. ¿Sabes de qué? Las grandes empresas tenemos en la provincia de Santa Fe. Y en negocios legales y en negocios. El caso más claro es en donde detectamos en los últimos 6 cargamentos de cocaína que salieron de cuando supuestamente todo estaba paralizado. Estos cargamentos de más de 400 kilos, el modus operandi es simple. El tiempo sigue en la provincia de Santa Fe para la banda narcopolicial que alquila el balcón donde estábamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Discúlpame, Carlos. ¿Cómo dijiste el 10% queda? ¿Cómo sería eso? Impresionante. 400 cuadrillos kilos como el cargamento quedan como pago para la banda local que le hace el aguante a esa mercadería, que pone un galpón, por ejemplo, en el primero, si se ve así, terminal en 22 el Rosario. Esa banda cobra el 10% y además se exporta a distintos lugares del mundo. Y esa exportación se hace por las empresas privadas que manejan puertos hoy en la provincia de Santa Fe. Porque el gran negocio de narcotráfico es un negocio del sistema capitalista. Por lo tanto, lo hacen estas grandes empresas. Lo que queda acá es el de la banda territorial. En estos momentos, para que se voltea a distintas organizaciones que ya vienen de la casa. La DEA está diciendo que ya no cuesta más. Si no nos cuesta más, la organización del uruguayo que implicaba gran parte de los pero el Panamá, y una vez más que era de la ciudad de Rosario, tienen incluso algunos medios de comunicación que fue el Clan Bilbao, que durante muchos años manejó una empresa periodística llamada Borperi. Alegan, castigan entonces, por eso se detectan estos cargamentos, pero esto va a seguir existiendo. Tenemos zona de puertos y desde el 24 de abril de 1978, cuando llegó el primer cargamento de 200 kilos de cocaína en la zona franca de Libia, igual lo hace 20 del Carlos, vos estás hablando desde Rosario, ¿no? Te hago esta pregunta para vos. ¿Qué cambió en Rosario estos dos? ¿Sabes por qué pregunto, Carlito? Porque tengo dos Carlos justo, Carlito y Carlos, vamos a decirlo así. ¿Sabes por qué te pregunto al diputado Carlito? Porque según el gobierno de la provincia, digamos, el tema mejoró, el tema está mucho mejor. Ahora, no sé realmente cómo es el tema. Y además, ¿por qué mejoró? Yo sigo preguntando hace mucho tiempo por qué mejoró, digamos, cuál fue la estrategia y si fue buena y si realmente mejoró. Acá los números te dan la respuesta. Nosotros hicimos esa pregunta varias veces con varios informes, incluso con discusiones muy fuertes con el ministro Cocostioni, con discusiones muy fuertes con el propio gobernador Puyaro, con integrantes de la Corte. Me mandaron a la justicia a hacer la denuncia, la hicimos, tanto en la justicia federal como en la justicia provincial. Lo que queda claro son los números. Se redujo el número de homicidios, pero no solamente en Santa Fe, en toda la Argentina. Pero al mismo tiempo aumentó de forma considerable la distribución de cualquier tipo de droga en la provincia de Santa Fe y en la Argentina. Antes de ayer, la ministra de Seguridad de la Nación, la señora Monteoliva, sacó un documento del Ministerio de Seguridad de la Nación por el cual dijo que durante el año 2025 se habían incautado 15.000 kilos de cocaína. ¿Sabes? Significa eso, 15 toneladas. Con lo cual, cada vez hay más drogas, menos homicidios. Eso es algo muy importante. Y eso es rarísimo. Pero no es raro. Las bandas venden cada vez más a cambio de que no lo van a perseguir. A cambio de que... O sea, hay acuerdo por la política, lo que vos estás sugiriendo de alguna manera. La política nacional y yo también, con sectores de derechos corruptos, también la política provincial. Eso. Y eso es lo que venimos denunciando en el año 2024. Nosotros, eso se muestra con los números oficiales. El Ministerio de Seguridad de la Nación
como los números del Ministerio de Seguridad de la provincia. Y algo más, se duplicaron los suicidios, tanto en la provincia de Santa Fe como en regiones de la provincia de Río. ¿Por qué? Porque hay mucha droga, porque las privadas se endeudan con los dealers les dicen que le van a matar a un ser querido y ellos en su infinita soledad deciden suicidarse ellos. Esto te lo cuentan en los barrios de Santa Fe, de Rosario, de San Lorenzo, de Reconquista, de Venado Tuerto, de Rafael. Entonces ese negocio es un pésimo negocio, porque lo que hoy te reduce el número de homicidios, más temprano que tarde se rompe. Acá se rompió cuando en noviembre del 2024 nos matan a Andrés Pillí Bracamonte, el entonces jefe de la Barra Brava de Central, la cabeza visible de una de las principales bandas de narcomenudeo, los Pillines, cosa que denunciamos en el año 2012, y a partir de allí aumentaron los homicidios. El año pasado tuvimos un 23% más de homicidios en el año 2025 en relación al 2024 en la ciudad de Rosario. ¿Por qué? Porque se rompe el esquema y empiezan a aparecer nuevos actores. Hoy en Barrio Tablada, en Rosario, históricamente vinculada a la banda de los monos, tienen nuevos actores y hoy el Ministerio Público de la Acusación tiene muchos problemas porque empieza a aparecer nuevos focos de violencia, insisto, en un barrio muy caracterizado en su momento por haber albergado al origen de una banda de narcomenudeo muy fuerte como fue Los Monos. ¿Cómo ves todo esto, Carlos? No sé. Sí, no, realmente un detalle muy bueno el que está haciendo Carlos Delfrade. Te quiero hacer una pregunta, Carlos. Vos tenés una actividad de varios años que estás escribiendo sobre el tema, te he escuchado y creo que toda la sociedad te ha escuchado respecto de distintos reportajes que te han hecho, pero ¿a vos alguna vez te amenazaron, digamos, desde el inicio del 2000 que empezaste a escribir el primer libro? ¿Te amenazaron? Es una pregunta personal, digamos, pero es muy valiente también lo que haces. Creo que hay una trayectoria, digamos, que siempre la has mantenido y uno dice, bueno, son grupos tan a veces importantes desde el punto de vista de dinero, de armas, de personas, que es posible que te amenacen, que te hagan algo contra la vida, ¿no? Sí, la más fuerte fue en el 2021, Carlos, que fue Leonel Alvarado. Leonel Alvarado es el principal narcoempresario del narcomenudeo en la provincia de Santa Fe. Estando preso en el helicóptero de $350,000 que va a el patio de la casa de la más grande del poder que tiene de fuego. Y denunció a Carlos Arrué, que ya trabajamos mucho con él. El primer día de lo que fue la pandemia, el 20 de marzo de 2020, que tenía una lista Alvarado para aproximadamente 60 personas a matar. El número 47 a él, bueno, si el 48 era el 46 y el 47, el primero tenía él. Eso lo denuncia, nosotros denunciamos esto. Argüez en aquel momento empieza a tener una posición, pero lo cierto es que el 6 de septiembre del 2021, teniendo protección, y a la tercera vez que van a la casa, pues se meten en la casa y le vuelan la cabeza de 2 tiros. El próximo era yo. Claro. Él lo había dicho incluso en esto de que estaba ahí y después venía. Eso está en los libros de Capitán y de Hernán Lascano. Y ella fue muy fuerte. 2 hijas y tengo amor que le hagan eso. Tal. En aquel momento me habían dicho, yo digo, no, ni poco, porque el tema del narcomenudeo es siempre el narco policial va a ver. Nunca va a cuidar, el que trabaja para prefiere hacer lo que hace la que tiene una valentía extraordinaria, que sigue para adelante, y eso tuvo otras amenazas, una de esas algunas revelaciones.
donde un hombre que después ya Carlos Lina, un tipo que estaba por el lado de las costas, y me hace un revólver en la parte donde yo estaba en la escuela en Rosario, y me dice: todavía no definimos si te matamos o no. Y entonces yo le digo, en pleno barrio de Rosario, en Mendoza y Corrientes, en el bar Olimpo, le digo: bueno, ¿qué decidieron? Fue muy graciosa la rompida. Graciosa por el paso del tiempo, pero en ese momento hay que estar, ¿eh? Fue tremendo. Y fue muy graciosa porque termina así. Entonces el tipo dice: mira, la verdad que te vamos a matar porque vos nunca diste guita. Viste por la guita. Siempre fuiste un pelón. Todo eso se le digo, eso es lo que dijiste conmigo. Se puso la pistola en la campera de cremallera y se fue. Fue impresionante. Yo creo que hasta el día de hoy eso es lo que me ha salvado. Pero me parece que como ahora las edades son distintas, los códigos han cambiado. Sí, y es lo que vos decís, las edades distintas y arrancan muy joven con la delincuencia, quemado. Yo voy a hablar en términos llanos: quemado, dado vuelta por la droga, manejado por adultos muy vivos. Es complicado, muy, muy complicado. Te agradezco. Esa es una de las respuestas que puedo dar, Carlos. Te agradezco mucho este tiempo. Yo quisiera, si podés, en 1 minuto y medio, porque tenemos un problema de tiempo y quisiéramos que ingrese todo en el programa, una visión sobre el gobierno de la provincia, sobre lo que a vos te parece que tiene que mejorar. Seguramente tenés muchas cuestiones para decir sobre el gobierno de Santa Fe, de tu trabajo en la legislatura también, ¿no? Este es un gobierno que gobierna de acuerdo a lo que le piden las multinacionales. Yo lo soy muy triste porque los impuestos arreglándose como pilas que estaban a las espaldas de la crisis. Claro, mientras no cambie eso, el gobierno lo que va a producir, como veces tenemos 600.000 personas pobres en el Gran Santa Fe y el Gran Rosario, porque el año pasado más como 10 millones de dólares de exportación, producción propia, tenemos que estar en Santa Fe. Muy triste esto. La verdad, y lamentablemente, el gran medio de comunicación está absolutamente subordinado al pauta publicitario de los gobiernos Villaro. Las cosas allí se dificultan. Gracias, Carlos, por esta comunicación y Gracias, Carlos. las declaraciones valientes, ¿no? Sí, y la actitud valiente ante toda su trayectoria que ha tenido, porque hace muchos años que viene insistiendo en el tema, la gravedad. Tenemos término acorde, batallando la situación. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. En cualquier momento. Gracias. Nota22.com. Información. Carlos, parte final del programa. Tuvimos un programa intenso. Sí, la verdad que muy, muy intenso, especialmente la parte de la educación a nivel universitario, la marcha, el reclamo de la gente, de los docentes. Fueron actos multitudinarios en todo el país. Y me parece que también es un símbolo de la época, ¿no? La gente reclama por la educación, sabiendo que la importancia que la educación universitaria tiene, Maxi. Te voy a mostrar algo. Esta es un posteo del senador Micli, presidente de la UCR, y pasó esto por estas horas. Mi jefe, Felipe Micli. Pero en segundo término, de venir, de saludar, de escuchar a los vecinos y a las vecinas de localidades pequeñas que tantas necesidades tienen, y desde el gobierno provincial nosotros invertimos fundamentalmente en estas localidades más pequeñas para que haya mayores niveles de igualdad en la provincia de Santa Fe. Vinimos con aportes para que hagan natatorios, para que los chicos, pero también para que los adultos y la gente más grande pueda disfrutar en el verano, y así que todos podamos estar mejor, que podamos estar más felices. Para eso trabajamos desde el gobierno de la provincia invencible de Santa Fe. ¿Por qué traemos este posteo de Felipe Micli? Porque en ese momento justamente nosotros decíamos qué pasaba si Felipe se enojaba. Esto lo publicamos el 14 de abril. Fíjese,
¿qué pasa si Felipe se enoja? Y esto no era, Casi un mes, Felipe Micli se enoja, no era una cuestión de que parecía una amenaza de algún sector político, sino que dialogando internamente con distintos radicales, uno llegaba a la conclusión, incluso por alguno dicho, mira, si Felipe se enoja, porque le dicen así Felipe, al senador lo tutean sus propios pares, se va, y con la libertad avanza, forma un cuadro aparte. Unido corre serios riesgos de fractura porque realmente es un elemento aglutinante, tiene mucho poder político, es presidente del partido más grande que, junto con el peronismo que tiene la provincia. Y en ese momento no fue recibido muy bien ese comentario. Ahora, digo, esa discusión, porque esto tiene un trasfondo que fue una discusión entre Enrico y Felipe Micli, ¿no? Pero al final vos acertaste porque era muy importante eso. Después del tiempo, terminó el gobernador yendo al departamento y diciendo mi jefe. Yo no digo que esto lo descalifica a Enrico, ni que queda Enrico como un dirigente de cuarta. No voy por ahí. Lo que digo es que el gobernador fue al departamento del senador y dijo mi jefe. Entonces, con aquella gente que se enojaba, porque nosotros habíamos escrito eso, porque recolectábamos información, porque hablábamos con muchos actores, justamente era que si Felipe Micli se fugaba, se iba de Unidos, podía tener consecuencias muy serias por lo que representa políticamente. El gobernador se fue al departamento y dijo mi jefe. La importancia que tiene como referente político, ¿no? Yo no digo que quedó descalificado Enrico, ahora no me gustaría estar en el lugar de Enrico hoy. Es incómodo. Nos vemos la semana que viene, si te parece. Bueno, nos vemos la semana que viene, Maxi.